Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando el cuarto episodio de La Ciudadela Interior. Esta miniserie empezó como un experimento, como una forma de profundizar en la filosofía estoica y en las ideas de mi libro Invicto, pero bebiendo más de las fuentes originales, de los textos de los estoicos, sin perder el enfoque práctico aplicable en nuestro día a día. Si no has escuchado los primeros episodios, te animo a hacerlo ahora, aunque son independientes, por lo que se pueden escuchar en realidad en cualquier orden. En el primer episodio hablamos sobre cómo los estoicos nos enseñaban a lidiar con la pérdida, principalmente de un ser querido, aunque podría aplicarse a cualquier cosa que valoremos. En el segundo profundizamos en cómo usar el tiempo con sabiduría. El tercero se lo dedicamos a la ira, que era considerada la emoción más destructiva por parte de los estoicos. Y hoy hablaremos sobre cómo enfrentar la adversidad o cómo poner en perspectiva las cosas que nos pasan. El guión será similar a los anteriores episodios. Leeré varios fragmentos de Invicto primero, pasaremos después a los textos de Séneca y complementaré finalmente con ideas y citas tanto de Epicteto como de Marco Aurelio. Os recuerdo que esta miniserie está patrocinada por mí mismo, concretamente por mi libro Invicto, y podéis apoyarme comprando una copia, o si ya lo habéis leído podéis comprarlo para alguien a quien penséis que le pueda ayudar. No puedo garantizar que le va a gustar a todo el mundo, pero casi todas las personas encuentran ideas valiosas en el libro. Así que si queréis apoyarme, id a findesrevolucionario.com/invicto en minúscula y ahí tenéis tanto el programa digital, que incluye el libro en versión PDF, Kindle, EPUB, el audiolibro y el cuaderno de trabajo, pero también está el enlace para comprar el libro físico, por ejemplo en Amazon. O podéis buscarlo también directamente en Amazon o en willetix.com. Por último, podéis pedirlo también en vuestra librería favorita, seguramente no lo tengan, pero os lo pueden encargar. Y una última forma de contribuir es dejando un comentario del libro en Amazon, que también nos ayuda. Y sin más, pasamos a cómo lidiar con la adversidad, algo a lo que dedico bastante espacio en Invicto, donde propongo 3 grandes fases para cualquier cambio, que serían visualizar con claridad, actuar con determinación y resistir con disciplina. Y es en esta última fase, en resistir con disciplina, donde más hablo sobre la adversidad. Concretamente, voy a resumir algunas recomendaciones específicas para enfrentar la adversidad, que serían: primero, aceptar lo ocurrido; segundo, cambiar la perspectiva; tercero, recordar tus capacidades; y por último, dar la vuelta a los problemas. Como digo, en Invicto dedico bastante más espacio a la adversidad, pero me quedo de momento con estos elementos y empezamos con una cita de Séneca que decía que las cosas más difíciles de soportar son las más dulces de recordar. Cambiar es difícil incluso cuando todo juega a nuestro favor, pero se complica especialmente cuando las cosas se tuercen. Problemas en el trabajo, rotura emocional, pérdida de un familiar, lesión, enfermedad. Es precisamente en los malos momentos de la vida cuando es más importante contar con una buena filosofía. Veamos algunas lecciones estoicas que te ayudarán no solo a superar, sino en muchos casos a aprovechar todo lo que el destino ponga en tu camino. Acepta lo ocurrido. Si lo puedes tolerar, toléralo, deja de quejarte. Marco Aurelio. El primer paso es aceptar la realidad, evaluando lo que ha ocurrido con objetividad. Mantén la calma y entiende que es normal. Muchas otras personas han pasado, están pasando y pasarán por lo mismo. Y no tiene sentido quejarse por cosas inherentes a la vida. Al fin y al cabo, todo lo externo es indiferente y no debemos permitir que nos afecte negativamente. La adversidad es un indiferente no preferido que intentaremos evitar, pero que aceptaremos cuando nos llegue, y siempre llegará. Marco Aurelio decía que esperar pasar por la vida sin que nos ocurriera nada malo sería tan absurdo como que un ojo quisiera ver solo el color verde. Igual que el ojo acepta la gama de colores que recibe, tú debes aceptar la gama de experiencias que la vida te entrega. En la práctica es inevitable enfadarse y lamentarse como respuesta inicial. Es una reacción automática natural imposible de controlar. Pero debemos aplicar lo antes posible las técnicas anteriores de regulación emocional, que esto lo comento en el libro en más detalle, evitando entrar en una espiral de negatividad. Estas emociones y las acciones a las que conducen son muchas veces más dañinas que el suceso inicial. De hecho, si tomas una mala decisión fruto de una reacción emocional, pronto tendrás un problema adicional. Si por un pinchazo de camino al trabajo te alteras más de la cuenta y estropeas una presentación importante en la oficina, tú eres el causante, no el pinchazo. Como decía Séneca, no hagas tus problemas mayores al añadirles tus quejas. El dolor es más tolerable si no le añades nada. A menudo nos enfadamos por eventos que apenas tienen impacto.
En vez de enfadarnos, debemos simplemente aceptarlos y descartarlos. Citando ahora a Marco Aurelio, el pepino está amargo, tíralo. Hay palos en el camino, rodéalos. Es todo lo que necesitas saber. No exijas saber por qué. Cualquiera que entienda el mundo se reiría de ti, igual que se reiría el carpintero si te enfadas por ver Serrín en su estudio. Y una parte importante de aceptar es no culpar. Cuando nos ocurre algo indeseado, tendemos a recordar los eventos que lo causaron y culpamos con facilidad a todos los participantes, incluidos nosotros mismos. Si tal persona no hubiera hecho esto, si yo no hubiera dicho aquello, recuerda que la culpa solo produce ira, una de las emociones más destructivas. Aprende de tus errores y de los de otros, pero no te atormentes por el pasado. Además, debemos entender que nuestra felicidad depende más de nuestra disposición mental que de las cosas que nos ocurren. Tendemos a caer en la felicidad condicional. Seré feliz cuando resuelva este problema. Poco probable. Cuando resuelvas ese problema, vendrán otros. La vida es una sucesión de problemas. Para los estoicos, la felicidad viene de dentro y es ajena a todo lo externo. La serenidad debe lograrse en el presente imperfecto. Expresar nuestra frustración puede generar una pequeña liberación emocional a corto plazo, pero no resuelve nada, no mejora nada. De hecho, la queja suele empeorar la situación. No solo derrochas energía que podrías emplear en buscar una solución, sino que con el tiempo la queja eleva el estrés y la frustración. El universo no tiene nada en tu contra, pero tampoco te debe ningún favor. Sea cual sea tu situación, será compartida por parte de la población. Algunos aseguran que no pueden dedicar tiempo a su salud porque tienen trabajos estresantes, hijos pequeños o muchas responsabilidades. Sin embargo, muchas personas con vidas similares encuentran la manera de mantenerse en forma. En vez de quejarte por tu situación, acepta lo que no puedes cambiar y evalúa qué están haciendo esas personas. No cedas a tus excusas. No se trata de trivializar tus problemas o fingir que no existen, sino de darles la perspectiva adecuada. Cambia tu perspectiva. Los estoicos eran maestros de la perspectiva y parte de su entrenamiento consistía en adoptar el punto de vista más útil en cada momento. En relación a la adversidad, proponían varias estrategias concretas. Para empezar, nos recordaban lo insignificante de nuestra existencia. Nos hacían ver que todo nuestro planeta no es más que un pequeño punto en el universo y nosotros a su vez un pequeño punto en el planeta. Proponían visualizar la transitoriedad de todas las cosas y cómo cada generación es en pocas décadas reemplazada por la anterior. Paradójicamente, ser insignificantes resta peso a nuestros problemas. Eso que nos aflige no es tan relevante después de todo. Como consejo adicional, piensa si eso que tanto te preocupa será importante dentro de 10 días, 10 meses o incluso 10 años. Si es algo que no importará en 10 años, no es necesario esperar tanto. Intenta que deje de preocuparte ahora. Esta proyección temporal puede reducir la percepción de catástrofe. Los estoicos proponían también ver los problemas como una especie de entrenamiento filosófico. Cuando te surjan inconvenientes en tu día a día, aprovéchalos para practicar tu filosofía. La mayoría de problemas son menores. Llegas tarde a una reunión, se rompe un vaso, se derrama la leche, se avería el coche. Ante cada pequeño problema, practica el arte de penetrar entre el estímulo y la respuesta, mitigando el efecto de cada uno de estos eventos. Los puedes ver como un pequeño precio a pagar por mejorar tu fortaleza ante la adversidad. Aprender a lidiar con problemas pequeños te ayudará a superar problemas grandes más adelante. Otra recomendación estoica ante la adversidad es imaginar cómo responderíamos si fuera otra persona quien tuviera nuestro problema. Vemos los eventos de manera muy distinta cuando nos ocurren a nosotros que a otros. Es más fácil mantener la ecuanimidad cuando las cosas malas les ocurren a los demás. Piensa cómo reaccionarías si le hubiera ocurrido tu adversidad a otro e intenta adoptar esa misma respuesta. Piensa también si tienes algún problema concreto en este preciso momento. Salvo que estés sufriendo dolor físico, no tienes un problema específico. Muchas cosas que llamamos problemas son en realidad temores por cosas que podrían ocurrir en unos minutos o en unos años. Pospon la preocupación para cuando llegue el momento. Y si estás sufriendo dolor físico, los estoicos también proponían estrategias para intentar desasociarnos de ese dolor. Marco Aurelio sufría dolores frecuentes y en sus escritos explicaba distintas técnicas para lidiar con ellos. Imaginaba, por ejemplo, su dolor limitado a una zona específica, evitando pensar en este dolor como algo general. Dividía también el tiempo y se recordaba que solo debía lidiar con el dolor momento a momento, sabiendo que con el tiempo se reduciría. Entendía que la naturaleza nunca ofrecería un dolor con el que la mente no pudiera lidiar. Epicteto tenía una cojera severa provocada por los maltratos de su dueño cuando era esclavo.
Sin embargo, no perdía mucho tiempo pensando en esta limitación o el dolor que le producía. La cojera es un impedimento para la pierna, no para la mente, decía. Simplemente lo aceptaba como algo que no podía cambiar. Aumentamos el dolor cuando pensamos en él. Tanto para el dolor como para el resto de nuestros problemas, debemos intentar mantenerlos aislados en su parcela. Tendemos a fusionar nuestras preocupaciones en un gran amasijo mental, permitiendo que problemas en un área de nuestra vida infecten las demás. Debes aplicar el divide y vencerás. Evalúa los problemas uno a uno, definiendo estrategias específicas para cada uno. Recuerda tus capacidades. La naturaleza nos prepara para soportar todo lo que nos ocurre. Marco Aurelio. Somos capaces de tolerar mucho más de lo que creemos. La naturaleza nos ha preparado para soportar gran adversidad, pero debemos creer en esta capacidad. Los estoicos veían la mente como una gran hoguera que se alimenta de cualquier material. Incluso en los momentos de mayor desesperación, debes confiar en tu capacidad de superación. Piensa en todas las personas que han pasado por lo mismo y han salido airosas. No son diferentes de ti. Pero además de confiar en tus capacidades, debes planificar tu respuesta. ¿Qué acciones concretas puedes empezar a tomar para mejorar tu situación? ¿Qué personas han pasado por algo similar y quizá te puedan aconsejar? Cuanto antes pases de la lamentación a la acción, antes reducirás las emociones negativas causadas por lo ocurrido. Por otro lado, recordar que puedes lidiar con tu situación no quiere decir que te autoengañes. Si tu situación es realmente mala, deberás reconocerla como tal, pero hundirte no ayudará. James Stockdale era un piloto americano en la guerra de Vietnam y durante años había estudiado la filosofía estoica. El 9 de septiembre de 1965 su avión fue derribado por el enemigo, y mientras descendía al suelo en paracaídas pensó: estoy dejando el mundo de la tecnología para entrar en el mundo de Epicteto. Pasó los siguientes 7 años como prisionero de guerra, sometido a constantes vejaciones y torturas. Gracias a su filosofía, no solo soportó el tormento, sino que se alzó como líder del campamento, inspirando de paso a miles de prisioneros. Décadas más tarde, ya libre, afirmaba que quienes más sufrían en el campamento eran los optimistas, los que pensaban que serían liberados antes de Navidad o antes del verano o en cualquier otro momento arbitrario. Cuando sus expectativas no se cumplían, se hundían. Resistían a aquellos que, sin abandonar la esperanza, se centraban en superar la adversidad, un día a la vez. Acepta tu situación, por dura que sea, pero confía en tu capacidad de superarla. No importa si tardas un mes, un año o una década. Da la vuelta a los problemas. La mente puede dar la vuelta a cualquier problema y usarlo para su propósito. Marco Aurelio. Los estoicos entrenaban sus mentes para encontrar utilidad en todo lo que les ocurría. Practicaban una especie de alquimia mental, convirtiendo los obstáculos en objetos valiosos. Su objetivo era reemplazar nuestra reacción natural ¿por qué a mí? Por otra más productiva. ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? Es una extensión de la idea anterior de Amor Fati, que describo más en detalle en Invicto, que se refiere a no solo aceptar el destino, sino a amarlo. Usamos la adversidad como materia prima para construir mejores cosas. Tenemos poca capacidad de juzgar con objetividad lo que nos ocurre. A veces las cosas que consideramos buenas a corto plazo nos dañan con el tiempo. Y al revés, muchos problemas nos enseñan lecciones que nos ayudarán toda la vida o son el revulsivo que necesitábamos para transformar nuestra vida. Lo que parece ser a veces el final del camino es solo el inicio de uno distinto y potencialmente mejor. Pero para verlo debemos estar atentos. Si nos cegamos con la vieja puerta que se cierra, no podremos ver todas las nuevas puertas que se abren. La destrucción es muchas veces necesaria para dar espacio a algo mejor. Proyéctate al futuro y piensa cómo puedes usar lo que te ha ocurrido a tu favor. Y no lo comento aquí en Invicto, pero un buen ejemplo de esto es precisamente el caso de Zenón de Citio, que fue el fundador del estoicismo. Era comerciante y su barco naufragó mientras transportaba una valiosa mercancía. Él casi se muere, perdió casi todo lo que tenía y llegó así a Atenas, donde fundó una escuela de filosofía que perdura hasta nuestros días. Y de hecho él tiene una cita que dice algo como que tuve un viaje muy próspero gracias a un naufragio. Volvemos a Invicto. Si por ejemplo has sufrido una lesión, puedes aprovechar para leer más o practicar nuevos movimientos. Aprenderás más sobre tu cuerpo y sobre estrategias de rehabilitación. Problemas graves de salud son muchas veces lo que hace a las personas empezar a tomarse en serio el cuidado de su cuerpo. Paradójicamente, la enfermedad les ayuda a vivir después una vida mejor. Si has lanzado un negocio y ha fracasado, piensa en las lecciones que has aprendido.
Pocas personas tienen éxito en su primer intento y solo las que aprenden constantemente de sus fracasos logran finalmente lo que persiguen. Intenta ver todo como un experimento donde el resultado es indiferente. Lo importante es la lección y todo conocimiento te hará mejor. Y con esto termina el resumen de Invicto. Paso a los textos de Séneca, que habla mucho sobre la adversidad, que es una constante en la vida, y mucho más hace 2000 años, ¿no? Donde debían enfrentar muchos más problemas y muchos más riesgos de los que tenemos en nuestro seguro mundo moderno. Séneca habla sobre cómo enfrentar la adversidad en muchos de sus textos, pero me voy a centrar en dos que no hemos cubierto en episodios anteriores, que son sobre la providencia y sobre la firmeza del sabio. En Sobre la providencia explica cómo interpretar las cosas malas que nos pasan, y el primer paso es no verlas como malas, sino como pruebas a superar y que nos fortalecen al enfrentarlas. Y algo similar comenta en el texto de la firmeza del sabio, entendiendo como sabio este ideal estoico, ¿no? Que soporta los embates del destino, resistiendo para avanzar y avanzando para fortalecerse. Como decía Séneca, el sabio estoico hace con valentía lo que debe, resulte agradable o no. Empezando por el texto sobre la providencia, Séneca responde a una pregunta de Lucilio que cuestionaba por qué ocurren desgracias a las personas de bien, y los estoicos hablaban de manera indistinta de la providencia, del destino o de los dioses. Y lo primero que aclara Séneca es que a un hombre sabio ningún mal puede sucederle, porque como explico en Invicto, lo único malo es actuar de manera contraria a la virtud, y las cosas que nos ocurren son siempre indiferentes. Pero sabemos también que algunas cosas son indiferentes preferidas, como la salud, y otras indiferentes no preferidas, como la enfermedad. Pero por definición, nada malo nos puede ocurrir, sino que las adversidades serían siempre indiferentes no preferidos. Una de las interpretaciones que los estoicos proponían de estas adversidades es que eran pruebas que nos ponía el destino o los dioses para ayudarnos. Séneca dice textualmente que los dioses no tienen al hombre bueno en la comodidad, sino que lo ponen a prueba, lo endurecen, lo preparan para sí. Continúa diciendo que el ataque de las contrariedades no trastorna el espíritu del hombre fuerte. Se mantiene en su posición y cuanto le sucede lo acomoda a su estilo de vida, pues es más poderoso que sus circunstancias. Y no digo no las siente, sino las vence e incluso se alza, por lo demás tranquilo y calmado contra las que lo acometen. Todas las adversidades las toma como entrenamientos. Usa después varios ejemplos con énfasis en analogías deportivas. Dice, por ejemplo, vemos que los atletas a quienes toca ocuparse de su fuerza luchan con los más vigorosos y exigen a los que los entrenan para la competición que empleen contra ellos todas sus fuerzas. Toleran que los golpeen y los maltraten y, si no encuentran contrincante de su categoría, se arrojan contra varios a la vez. Se marchita sin oponente la virtud, se ve cuánta es su grandeza y cuánto su poder en el momento en que muestra de qué es capaz con su resistencia. Conviene que sepas que los hombres buenos deben hacer lo mismo, de modo que no se espanten ante circunstancias duras y difíciles y no se quejen del destino, sino que den por bueno cuanto les ocurra. Lo importante no es qué soportas, sino de qué manera. El mensaje es que la adversidad es un entrenamiento, una prueba que los dioses nos ponen por nuestro propio bien, ¿no? Como padres bondadosos pero exigentes. Esto es lo que escribe Séneca al respecto. Los dioses tienen con los hombres una actitud de padres y los aman virilmente, y dice que se vean acosados por quehaceres, penalidades y perjuicios para que adquieran la auténtica fortaleza. Los que engordan debido a su indolencia languidecen y desfallecen no solo con el esfuerzo, sino con el movimiento y con su propio peso. Una prosperidad exagerada no soporta ningún golpe. En cambio, cuando ha mantenido un enfrentamiento continuo contra los inconvenientes, ha encallecido a fuerza de injusticias y no cede ante desgracia alguna, sino que si cae, pelea incluso de rodillas. ¿Tú te extrañas si el Dios tan amante de los buenos, que quiere que sean los mejores y más excelentes, les asigna una suerte con que puedan ejercitarse? Yo por mi parte no me extraño si de vez en cuando los dioses conciben el deseo de contemplar a grandes hombres luchando contra algún desastre. A veces nos causa placer que un joven de espíritu firme afronte con la lanza a la fiera que lo acomete, que resiste impasible la arremetida de un león, y este espectáculo es tanto más agradable cuanto más honorable es quien lo proporciona. Y evidentemente no hay que creer en dioses para hacer uso de esta idea. Se trata de, en el fondo, ver cómo podemos interpretar las adversidades que nos ocurren de manera que no nos afecten tanto, y verlas como pruebas es una estrategia muy buena.
Podemos probar con pequeñas adversidades, ¿no? Se retrasa nuestro vuelo, tenemos una pequeña lesión, suspendemos un examen, pues en vez de enfadarnos o venirnos abajo, lo interpretamos como pruebas que podemos aprovechar a nuestro favor. ¿Se retrasa el avión? Pues voy a aprovechar para leer. ¿Tengo un esguince de tobillo? Pues voy a aprender sobre rehabilitación y a entrenar más el cuerpo superior. ¿Suspendo ese examen? Voy a aprender más y a sacar mejor nota en la siguiente oportunidad o a esforzarme más a futuro para que no se vuelva a repetir. Y sé que esta idea genera resistencia y parece que a Lucilio tampoco le convencía del todo porque más adelante cuestiona a Séneca. ¿Les es provechoso, dices, ser arrojados al destierro, ser arrastrados a la necesidad, enterrar a los hijos, a la esposa, sufrir una deshonra, padecer una mutilación? Y Séneca responde dando varios ejemplos de figuras conocidas que ganaron su nombre y su fama gracias a enfrentar la adversidad. De hecho, dice que son desdichados aquellos que no han sufrido adversidad. Dice lo siguiente: nada me parece más desdichado que alguien al que nunca le ha ocurrido ninguna contrariedad, pues no ha tenido ocasión de ponerse a prueba. Aunque todo le haya salido según sus deseos, incluso antes de sus deseos, los dioses lo han juzgado desfavorablemente. Les ha parecido indigno de derrotar alguna vez a la suerte, que rehúye a los más cobardes, como diciendo: ¿qué pues? ¿Voy a tomar a ese adversario? Depondrá enseguida las armas, contra él no hay necesidad de todo mi poder. Una ligera amenaza lo ahuyentará, no puede sostener mi mirada. Habrá que acechar a otro con el que pueda llegar a las manos. Da vergüenza enzarzarse con un hombre dispuesto a ser vencido. El gladiador considera una deshonra verse enfrentado a un inferior y sabe que es vencido sin gloria aquel que es vencido sin peligro. En resumen, la adversidad es una oportunidad de demostrar quiénes somos y de practicar nuestra filosofía. Y sigo leyendo más adelante: la felicidad va a parar a la plebe y a los de natural despreciable. Por el contrario, subyugar desastres y terrores humanos es propio del gran hombre. Ser siempre dichoso y pasar la vida sin dentelladas en el espíritu es, de cierto, desconocer el otro lado de la naturaleza. Eres un gran hombre, pero ¿cómo lo sé si la suerte no te da ocasión de demostrar tu valor? Vas a los Juegos Olímpicos, pero nadie más que tú se presenta. Tienes una corona, pero no tienes una victoria. Lo mismo puedo decir también a un hombre bueno si ninguna circunstancia comprometida le ha dado oportunidad de mostrar la fuerza de su ánimo. Te tengo por un infeliz porque nunca has sido infeliz. Has pasado la vida sin un adversario. Nadie sabrá de qué has sido capaz, ni siquiera tú mismo. Nadie sabe de lo que es capaz si no es intentándolo. Más adelante continúa con esta idea. ¿Cómo puedo saber qué grande es tu ánimo frente a la pobreza si rebosas de riquezas? ¿Cómo puedo saber cuánta firmeza muestras frente a la deshonra y el descrédito y la inquina de la gente si envejeces entre aplausos? ¿Cómo sé con cuánta ecuanimidad vas a soportar la pérdida de tus hijos si tienes ante tus ojos a cuantos has criado? Te he oído cuando consolabas a otros. Me habría hecho idea de ti si te hubieras consolado a ti mismo, si a ti mismo te hubieras prohibido afligirte. Os lo ruego, no os espantéis de esas circunstancias que los dioses inmortales aplican a los ánimos como aguijones. Un desastre es una oportunidad para el valor. Con razón, uno llamaría infelices a los que se embotan en una prosperidad exagerada, a los que una calma chicha detiene como en un mar apacible. Cuando les sobrevenga, les vendrá de nuevas. Las situaciones violentas abruman más a los inexpertos, pesado es el yugo para un cuello joven. El novato palidece ante la suposición de una herida, contempla con audacia su propia sangre el veterano que sabe que a menudo ha resultado vencedor después de derramarla. Así pues, el Dios endurece, ejercita a los que pone a prueba, a los que ama, en cambio, a los que parece mirar con indulgencia, a los que parece perdonar, los conserva flojos para las desgracias venideras. Pues os equivocáis si creéis que alguno está exento, también al largo tiempo dichoso le llegará su parte. Quien quiera que parece haber sido emancipado ha sido emplazado. ¿Por qué los dioses molestan a los mejores con una mala salud o con un luto o con otros inconvenientes? Porque en el campamento también las misiones peligrosas se encargan a los más esforzados. El comandante envía a los mejores a que acometan al enemigo en una emboscada nocturna o exploren el camino o desalojen de su posición a una guarnición. Ninguno de los que salen dicen, mal me ha considerado el general, sino, bien me ha juzgado. Que digan lo mismo cuantos reciben la orden de sufrir casos que hacen llorar a los miedosos y cobardes. Y el mensaje parece ser que la ausencia de adversidad nos daña, y eso está muy ligado con el concepto de hormesis, del que siempre hablo, y es cierto, es evidente que un exceso de adversidad también es peligrosa, pero la ausencia de incomodidad, de adversidad, nos debilita. Y Séneca usa un ejemplo muy bueno aplicado a nuestro cuerpo y dice lo siguiente.
A quien han defendido siempre del viento las vidrieras, cuyos pies se han calentado entre fomentos renovados de continuo, cuyos comedores son calentados constantemente, a este una ligera brisa lo pondrá en peligro. Aun cuando todo lo que ha sobrepasado su medida es perjudicial, la desmesura más peligrosa es la de la prosperidad. Perturba el cerebro, incita a la mente a ensueños vanos, esparce gran cantidad de niebla ambigua entre lo falso y lo verdadero. ¿Cómo no va a ser mejor sobrellevar una desdicha sin fin con ayuda del valor que reventar de bienes infinitos e inmoderados? Así pues, los dioses siguen con los hombres buenos el mismo sistema que con sus alumnos siguen los maestros, que exigen más trabajo a aquellos en quienes tienen puestas mayor esperanza. Y esto es de lo que siempre hablo, ¿no? Uno de los problemas del mundo moderno es que nos aísla de las pequeñas adversidades de antes, que en parte es bueno, por supuesto, pero el lado negativo es que nos debilita. Cuando no tenemos que hacer actividad física, no tenemos que usar nuestros músculos, no tenemos que enfrentarnos a un poquito de incomodidad por el frío o por el calor, nuestro cuerpo se atrofia y se debilita, y podemos extrapolar esta idea al resto de adversidades. Una vez más, Séneca defiende a los dioses por ponernos estas pruebas como si fueran padres que nos intentan fortalecer. Decía, de hecho, que lo que tenemos más firme es lo que más hemos ejercitado. Decía también más adelante: ¿por qué te extraña que los hombres buenos, para que se fortalezcan, se vean zarandeados? No hay árbol firme ni fuerte, sino aquel sobre el que se abate un viento constante, pues por el golpe del viento se ve obligado a sujetarse y hunde sus raíces con más resolución. Son quebradizos los árboles que han crecido en un soleado valle. Luego también es provechoso a los hombres buenos para que puedan mantenerse impasibles, meterse mucho en situaciones pavorosas y soportar con ecuanimidad lo que no son males, sino para quien mal lo sobrelleva. Es decir, lo malo no es la adversidad per se, sino responder mal ante esta adversidad, no estar a la altura de esta adversidad. Y más adelante repite esta idea de que para crecer debemos enfrentar la adversidad. Dice que para que se produzca un hombre del que se deba hablar con consideración hace falta una índole más fuerte. No le será llano el camino, es preciso que vaya arriba y abajo, que quede a merced de las olas y guíe su navío entre remolinos. Contra su suerte debe él mantener el rumbo. Tendrá muchos tropiezos duros, amargos, pero que podrá ablandar y dulcificar él mismo. El fuego prueba al oro, la desventura a los hombres. Y con esto cerraríamos la carta sobre la providencia y voy a hacer el mismo repaso al texto sobre la firmeza del sabio y recordemos que para los estoicos el sabio era como el ideal estoico, que por definición no existía, era una simple utopía, un ideal que debíamos tener en mente y preguntarnos cómo respondería este sabio pues en caso de adversidad, ¿no? Y esto nos ayudaba a modelar nuestro propio comportamiento. Y al principio de la carta, después de la introducción, Séneca dice que para lograr cosas de valor, como seguir los principios estoicos y llegar así a las alturas, hay que seguir un camino difícil. Escribía lo siguiente: por donde nos llaman está empinado y pedregoso. ¿Cómo no? ¿A pie ya no se llega a las alturas? Y ni siquiera es tan escabroso como pretenden algunos. Tan solo la primera parte tiene rocas y piedras y aspecto de impracticable, tal como los más lugares suelen parecer abruptos y macizos a quienes los otean de lejos. La lejanía engaña a la vista. Luego, a medida que se van acercando, poco a poco se distinguen las cosas que la confusión de los ojos había juntado en montón. Entonces se les vuelve ligera pendiente lo que se les hacía precipicio por culpa de la distancia. Es decir, el camino es difícil, desde luego, pero no tanto como parece desde la distancia, en el sentido de que las adversidades nos las imaginamos muchas veces peores de lo que realmente son. Describe después el ideal del sabio, mencionando por ejemplo a Catón, que era una de las figuras más respetadas por los estoicos al haberse opuesto a la tiranía de Julio César. Algunos piensan que hubiera tenido más éxito si hubiera sido un poquito más flexible en su enfoque, pero lo que es innegable es que actuó siempre, o casi siempre, guiado por la virtud, ¿no? Y esta es la máxima estoica. Y en relación a la adversidad, Séneca explicaba que ésta no puede dañar al sabio. Ojo, no que no le afecte, porque eso es imposible, simplemente que no puede conquistar esa ciudadela interior que nos protege de la adversidad externa. Decía esto Séneca: invulnerable es no lo que no recibe golpes, sino lo que no puede ser herido. Por este indicio te haré conocer al sabio. ¿Acaso es dudoso que es más consistente el vigor que no es vencido que el que no es agredido? El sabio es de mejor natural si no le perjudica ningún ultraje que si no se le hace ninguno. Y llamaré esforzado al hombre al que no someten las guerras ni ninguna fuerza enemiga, no al que disfruta de un ocio apacible entre gentes apáticas.
En consecuencia, lo que digo es que el sabio no está expuesto a ningún ultraje, no viene a cuenta cuántos dardos le arrojan cuando a todos es impenetrable. Igual que la dureza de algunas piedras es inexpugnable al hierro y el diamante no se puede cortar o agrietar o desgastar, sino que por añadidura mella lo que golpea, del mismo modo que algunos materiales no pueden ser consumidos por el fuego, sino que conservan aún rodeados de llamas su rigidez y su aspecto. Del mismo modo que algunos escollos, proyectándose a lo alto, rompen las olas y no muestran huella alguna de violencia, a pesar de haber sido azotados tantos siglos. Así, el espíritu del sabio es firme y acumula tanto vigor que está tan a salvo del menoscabo como las cosas que he mencionado. Entonces, ¿qué? ¿No habrá nadie que intente hacer ultraje al sabio? Lo intentará, pero el ultraje no lo alcanzará, pues está alejado del contacto con sus inferiores por una distancia demasiado grande para que ninguna fuerza perjudicial haga llegar hasta él sus fuerzas. Y siguiendo con la analogía de esa ciudadela interior o de esa fortaleza mental, decía más adelante lo siguiente. El hombre perfecto, colmado de virtudes humanas y divinas, nada pierde. Sus bienes están rodeados de fortificaciones sólidas e infranqueables. No quieras comparar con ellas los muros de Babilonia por los que penetró Alejandro, ni las murallas de Cartago o de Numancia, tomadas por una misma mano. Las murallas que defienden al sabio están a salvo del fuego y del asalto, no ofrecen ninguna entrada, son altas e inexpugnables. Por tanto, un sabio no puede recibir ultraje o ser ofendido ni por otros ni por el destino, porque su virtud, que es lo más importante, está siempre protegida. Decía también Séneca que muchas de las cosas que nos preocupan o nos causan malestar son nimiedades que interpretamos como ofensas, como por ejemplo cuando nos critican o nos insultan. Y en este sentido decía que este sentimiento lo provoca la debilidad del espíritu que se arruga ante un dicho o hecho deshonroso. No me ha recibido hoy, aun cuando recibía a otros. Mis palabras o las ha desatendido con arrogancia o las ha puesto abiertamente en ridículo y me ha colocado no en el centro de la mesa, sino en el extremo. Y otras circunstancias similares en las que inciden normalmente los refinados y los despreocupados, pues no tiene tiempo de advertir estas cosas uno al que apremian otras peores. Por culpa de un ocio excesivo, los temperamentos débiles por naturaleza y afeminados y los que han degenerado por falta de auténticos ultrajes se inquietan por incidentes cuya mayor parte resulta de un error del que los interpreta. Así pues, muestra que no hay en él nada de sensatez ni de aplomo quien se sienta afectado por una ofensa. Y poco después compara lo que considera verdaderas adversidades, como perder un ser querido, que recuerdo lo comentamos en el primer episodio, y que sí requiere un proceso de duelo y de recuperación, con estas ofensas menores que no deberíamos dejar que nos afectaran lo más mínimo. Dice lo siguiente. Otras cosas hay que golpean al sabio aunque no lo derriban, como el dolor corporal, la debilidad, la pérdida de amigos e hijos y el quebranto de una patria que arde en guerra. No niego que el sabio sienta esto, pues tampoco le atribuimos la dureza de la piedra o del hierro. La virtud no consiste en resistir lo que no sientes. ¿Qué hay entonces? Algunos golpes recibe, pero una vez recibidos los supera, los cura y los mitiga. Mas estas pequeñeces ni siquiera las siente y no emplea contra ellas su habitual virtud de aguantar las adversidades, sino que o no las tiene en cuenta o las considera ridículas. Y en este caso estamos hablando de adversidades u ofensas causadas por otras personas, y una temática que también tocaban los estoicos es sobre si debemos responder a estos ataques, si debemos vengarnos, que es algo que también comenté en el episodio sobre la ira, y como regla general decían que la mejor respuesta es muchas veces la indiferencia, pero eso no implica que haya que poner la otra mejilla, sino que si alguien nos está atacando es justo defendernos, pero no por venganza, sino para corregir su comportamiento, como si fuera un animal o un niño. Dice esto Séneca. Así pues, no sin razón, el sabio recibe sus ofensas como bromas y a veces los amonesta como a niños con castigos y correctivos, no porque ha recibido un ultraje, sino porque lo han hecho y para que dejen de hacerlos. Pues igual se doman también las caballerías con la fusta y no nos enfadamos con ellas cuando han rechazado a su jinete, sino que tiramos del bocado para que el dolor venza su terquedad. Reconocerás entonces que está resuelta también aquella objeción que nos hacen. ¿Por qué razón el sabio, si no recibe ultrajes ni ofensas, castiga a los que lo hicieron? Pues no porque se venga, sino porque los enmienda. Y esta actitud es lo que se refleja precisamente en ese espíritu invicto que da nombre a mi libro y que Séneca menciona justo al final de la carta, que termina de la siguiente manera. Para el ser humano es beneficioso que haya algo invicto, que haya alguien contra quien nada pueda la suerte.
Y a ver, tengo aquí varias ideas más anotadas, pero me estoy alargando más de la cuenta y en el fondo es dar vueltas a las mismas ideas, así que me voy a limitar a leer algunas de las citas, enlazando, por ejemplo, con el concepto del sabio ante la adversidad. Me gusta esta cita de Epicteto que decía que el ignorante de la filosofía culpa a los demás por su situación. El estudiante de filosofía se culpa a sí mismo, el sabio no culpa a nadie. Otra cita de Epicteto que recomiendo tener presente es que toda dificultad es una oportunidad para mirar adentro e invocar nuestros recursos internos. Los desafíos que enfrentamos nos muestran nuestras fortalezas. El sabio mira más allá del problema y busca la forma de sacarle provecho. Posees fuerzas de las que no eres consciente. Encuentra la adecuada, úsala. Decía también Epicteto que cuanto mayor es la dificultad, más gloria hay en superarla. Los buenos navegantes logran su reputación en las tormentas y tempestades. Es decir, la adversidad puede ser muchas veces una buena maestra y si estamos abiertos a aprender, pues nos puede enseñar muchas cosas o al menos fortalecernos. Decía también Epicteto que las circunstancias no hacen al hombre, sino que lo revelan. Otra idea que me gusta, que lo mencioné ya antes, es que los estoicos proponen usar todo lo que nos arroja el destino como combustible, como energía. Marco Aurelio decía que un fuego ardiente crea luz y llamas de todo aquello que se arroja en él. Y de hecho, así es como veía nuestra mente, ¿no? Como un fuego intenso que aprovecha los placeres y las riquezas, por supuesto, pero también la incomodidad y la adversidad. Y Séneca decía algo similar. Decía, ¿crees que el sabio es molestado por sus problemas? No, los usa. Fidias, que era un famoso escultor de la época, hacía sus estatuas de marfil, pero también de bronce. Le dieras el material que le dieras, hubiera hecho la mejor estatua posible. Y así debe obrar el sabio, haciendo lo mejor posible con el material que le ofrece el destino. Y por último, algo que me parece muy importante, porque no quiero dar la sensación de que si estás pasando dificultades o una adversidad con la que realmente no puedes lidiar, pues que intentes simplemente adoptar una postura de indiferencia y aguantar todo por tu cuenta, porque los estoicos eran los primeros en decirte que si podías apoyarte en los demás, lo hicieras, ¿vale? Si no sabes cómo salir, pide ayuda, acude a un profesional, apóyate en quien lo necesites y por eso me despido con otro segmento de Invicto titulado Pide ayuda. Y empieza con una cita de Marco Aurelio. No te avergüences de pedir ayuda. Como un soldado atacando una muralla, tienes una misión que lograr. ¿Y qué si te han herido y necesitas apoyarte en un compañero? Si te sientes incapaz de lidiar con la adversidad, pide ayuda. Sea lo que te ocurre, miles de personas han pasado por lo mismo y podrán aconsejarte. Incluso si no pueden ayudarte directamente, te ofrecerán apoyo moral. El hecho de compartir nuestros problemas los alivia. Estamos biológicamente preparados para superar desafíos y desastres, pero estamos mal adaptados a estar desconectados. No sientas que estás imponiendo una carga sobre los demás. Todos queremos ayudar a quien realmente lo necesita. Sentirnos útiles da propósito a nuestras vidas. Déjate ayudar. Y nada más, cerramos aquí esta cuarta entrega de la Ciudadela Interior. Dejadme un comentario si os ha gustado, si queréis que siga con esta miniserie, que bueno, ya no va a ser tan mini, pero tengo al menos un par de episodios más pensados de temas que me gustaría tocar. Y recordad que en fitnessrevolucionario.com/invicto tenéis más información. Hasta la próxima.